pasamos un poquito más científicos, más técnicos con este tema y vamos a hacer un rápido repaso sobre algunas ecuaciones que son utilizadas en sistemas de tubería a presión, que es el caso de nuestras líneas de conducción. Primero, la ecuación de cajón, ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad, que la conocemos, es necesaria para el dimensionamiento de nuestras líneas de conducción, ¿verdad? También vamos a utilizar la ecuación de conservación de la energía, en donde vamos a hacer uso de la famosa ecuación o la adaptación de la ecuación de Bernoulli. Y finalmente, siempre con la ecuación de conservación de la energía vamos a utilizar para encontrar el HF, vamos a calcular las pérdidas primarias o mayores, que son las pérdidas por fricción en la tubería, y las pérdidas secundarias o menores, que son las pérdidas por accesorios. Este es el primer conjunto de ecuaciones que vamos a utilizar nosotros en el dimensionamiento de nuestra línea de conducción. Y luego, para el cálculo de las pérdidas, vamos a utilizar dos ecuaciones. Aquí he puesto una, que es la ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de la pérdida por fricción en las tuberías. Esta ecuación de Darcy-Weisbach yo se las recomiendo a ustedes si van a dimensionar la línea de impulsión que va desde la obra de captación a la planta potabilizadora. La ecuación de Darcy-Weisbach, que es empírica, se caracteriza por encontrar las pérdidas para todo tipo de flujo. Inclusive me atrevo a decirles y adelantármele que también se utiliza para las aguas residuales y da resultados buenos. No puedo decir yo que estas ecuaciones dan resultados exactos, precisos, porque son ecuaciones empíricas, pero son comúnmente utilizadas. En la normativa nicaragüense, para el dimensionamiento de las líneas de conducción, se utiliza la ecuación de Hazen-Williams, que no la he puesto por acá, pero que aparece en la NTON actualizada, norma técnica obligatoria nicaragüense. Ahí aparece la ecuación. Pero tengan cuidado, chequeen otras fuentes sobre la ecuación. Creo que hay un pequeño errorcito en la digitación de esa ecuación en la normativa. Entonces tenemos Darcy-Weisbach para aguas crudas y Hazen-Williams para agua potable. Eso es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan, ¿verdad? Yo la he utilizado en ambas situaciones y no he tenido problema con las personas que nos revisan los proyectos acá en Nicaragua. Pero seguramente en cada país la normativa te exige una ecuación particular para el cálculo de las pérdidas. Entonces, si ustedes ven la ecuación de Darcy-Weisbach, nos vemos obligados a encontrar esta F, que es un coeficiente de pérdidas, que es adimensional. Este coeficiente de pérdida lo podemos encontrar con la ecuación de Colebrook-White. Es la más popular para eso. El problema es que tenemos esta ecuación que es infumable porque tenemos que despejar F y no se puede. Entonces, solamente con software o con una calculadora graficable podríamos nosotros encontrar F, pero tendríamos que ingresarle a la ecuación la rugosidad absoluta de la pared interior, el diámetro y el número de Reynolds. Y el número de Reynolds lo encontramos con esta ecuación, que es súper sencillita para tuberías circulares, en donde tenemos la velocidad media del flujo, el diámetro y la viscosidad cinemática del fluido. La viscosidad cinemática la podemos encontrar en función de la temperatura del agua. Y eso es un dato de tabla, pues la viscosidad cinemática no es algo que vayamos a calcular. Pero todo esto forma parte de la hidráulica aplicada para las líneas de conducción. En el caso que no queramos nosotros desarrollar la ecuación de Colebrook-White o para encontrar el factor de fricción, está esta famosa gráfica, que ya no sé si todo el mundo la conoce, ¿verdad? En donde la gráfica de Moody, en donde tenemos el coeficiente de fricción, que es lo que queremos encontrar, el número de Reynolds acá abajo y la rugosidad relativa. La rugosidad relativa en donde ya se divide la rugosidad absoluta entre el diámetro. Y entonces, así gráficamente, al ojímetro, digamos, nosotros podemos encontrar el coeficiente de fricción, pero funciona bastante bien. La ventaja de todo esto es que estas son cosas que normalmente se hacían así a mano, con una hojita de Excel, y empezábamos nosotros a calcular en hojas de Excel y todo, tomando en cuenta también estas tablas en donde nos aparecen las rugosidades absolutas relativas de cada uno de nuestros
perdón, absolutas de cada uno de nuestras tuberías en función del material y ya ven ustedes cómo va variando la rugosidad. Aquí, este es una tablita mexicana, de un manual mexicano que les voy a compartir y aparece fierro, ¿verdad? Nosotros no utilizamos el término fierro, el acero. Aparecían también las rugosidades para PVC, pero yo corté un poco la tabla para no extendernos tanto. Esta es la ecuación que normalmente se utiliza para las pérdidas por fricción en los accesorios, ¿verdad? Que le llamamos pérdidas menores también. Aquí lo que tenemos que encontrar es este coeficiente K. Y este coeficiente K va a depender del tipo de accesorio o válvula a la que le queramos encontrar la pérdida. Y aquí está esta tablita que también es extraída de ese manual, en donde nos aparecen las pérdidas, los coeficientes K para todo tipo de válvula, para todo tipo de accesorios y la pérdida si nosotros vamos a conectar nuestra tubería a un tanque, nuestra tubería a la red de distribución, entre otras. Bien. Y también, y también nosotros podemos encontrar las pérdidas locales, ¿verdad? A partir de un método que se llama de longitud equivalente. Nosotros podemos utilizar este nomograma que está por acá. También hay algunas tablitas que te dicen, una válvula de globo, la longitud equivalente de esta válvula son 10 metros de tubería. Y entonces vamos haciendo un listado de todos los accesorios y vamos colocándole la longitud equivalente a cada accesorio. Al final sumamos esas longitudes equivalentes y qué sé yo, les puede dar 100 metros. Esos 100 metros se los suman a la longitud de la tubería y calculan la pérdida por fricción en la tubería y ya tienen las pérdidas totales. Es un método que yo utilicé un buen tiempo cuando todavía utilizaba Excel. Yo calculaba las pérdidas por accesorios con este método de longitudes equivalentes. Pero luego me pasé rápidamente a la ecuación que les mencioné anteriormente, a esta, que también funciona de la misma manera. Tenés que hacer el listado de todos los accesorios y ponerle su coeficiente K, ¿verdad? Sobre todo cuando trabajo con Darcy Baseback utilizo esta, y cuando trabajo con Hazen Williams utilizo la longitud equivalente. Es cuestión de gusto, sí, la verdad. Ahora, entremos a ver algunas condiciones en relación al diseño de nuestras líneas de conducción. Vean que yo les hablo líneas de conducción en general, pero puede ser aducción, puede ser impulsión, ya ese cuento ya se lo saben, ¿verdad? Primero, esto es extraído de la Eneton de Nicaragua. Seguramente en cada uno de los países puede existir distintos criterios de diseño. Bien, aquí está el primer criterio, que es que se debe calcular con el consumo máximo día o caudal de bombeo. Ya eso lo abordamos, en qué condiciones máximo día o en qué condiciones caudal de bombeo. Bien, luego en los puntos topográficamente elevados se debe mantener una presión mínima de 5 metros. Eso es interesante, porque ¿por qué una presión mínima de 5 metros en puntos elevados? Me gustaría regresarme a donde teníamos nosotros el esquemita de los puntos altos, y es que cuando nosotros vayamos, sea por gravedad o sea por bombeo, y nos vamos a encontrar algunos picos, tal vez que no están más altos de mi punto final, pero nuestra línea de conducción a veces pasa casi que rozando ese pico. Entonces, lo que me dice la normativa es que yo tengo que garantizar presiones mínimas de 5 metros. Es decir, ya luego cuando nosotros hayamos dimensionado nuestra línea de conducción, tenemos que verificar que en cada punto, en cada nodo de mi línea, yo tenga como mínimo, o más bien que no me baje la presión a 5 metros de columna de agua. Y esta es presión residual. Oye, cuando ya entremos a ver el dimensionamiento, vamos a chequear este criterio. Quizás por ahorita no lo entendamos muy bien, pero vamos a chequear este criterio de presión mínima en la línea de conducción. Para líneas por bombeo, se procurará que la velocidad no exceda los 1.5 metros por segundo. Y este criterio es muy importante para nosotros, muy importante, porque así no vamos a estar proponiendo diámetros que excedan esta velocidad. Ya es un límite clarísimo para nosotros. Límite clarísimo. No puedo exceder 1.5 metros por segundo de velocidad. Así que todos mis diámetros que voy a proponer para mi línea de conducción tienen que garantizarme
como máximo esa velocidad. Y la velocidad mínima debe ser de 0.6 metros por segundo. Ahí están los dos rangos con los que yo necesito trabajar. Todo esto, como les digo, extraído de la NTON de Nicaragua. Y aquí otros criterios más. Número 1, que la conducción sea por gravedad siempre que sea posible. En la mayoría de casos no es posible, solo si vamos de tanque a red, casi siempre es posible. Casi siempre, por eso tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a la ubicación de nuestro tanque. A veces somos muy perezosos y lo ponemos en cualquier lado y nos vemos obligados a impulsar hacia ciertos sectores de la red o a toda la red. Pero lo recomendable es que vaya por gravedad, por asuntos de operación, de costos de operación. Número 2, que sea cerrada y a presión. Por favor, ¿verdad? Diseñemos líneas de conducción a presión. Claro que eso no lo decidimos nosotros. O sea, al final, hidráulicamente el agua se llena la tubería y trabaja a presión. Nosotros tenemos que proponer tuberías a presión. Número 3, que el trazado de la línea sea lo más directo posible. Ahí me gustaría que este criterio lo tomen muy en cuenta cuando vayan ustedes a trazar sus líneas de conducción. Que vaya lo más directo posible. Pero posible, oye, no es que es obligado, porque viene el número 4, evitar que la línea atraviese por terrenos extremadamente difíciles o inaccesibles. Bueno, el profesor dijo que preferiblemente una línea recta, entonces ustedes trazan una línea recta y pasan encima de cañones, de ríos, de todo tipo de terrenos que son inaccesibles, que ni en burro puede pasar uno. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos los obstáculos. Es cierto que las líneas las pueden hacer de un material muy resistente, pero acuérdense que se van a instalar y a veces se tiene que hacer toda la zanja, etcétera. Así que tratemos de que no sean terrenos difíciles o inaccesibles donde vaya a pasar nuestra línea. Lo normal es que nosotros utilicemos la vía pública para el trazado de nuestras tuberías. Ahí garantizamos que tenemos acceso y que no son extremadamente difíciles esos terrenos. En el caso que lo hagamos por carreteras, lo recomendable es que nuestra línea de conducción vaya a la par de la carretera, no en medio, porque no vamos a romper toda la carretera, sino que lo vamos a tirar a la par de la carretera, siempre en el derecho de vía. ¿Ok? Tenemos un derecho de vía, utilicemos ese derecho de vía para tirar nuestra línea de conducción, que generalmente va enterrada, pero en ciertas circunstancias va sobre suelo. En ciertas circunstancias. Pero no siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos un camino, una calle como tal, una carretera. Entonces viene el número 5, evitar que la línea pase por zonas de probables deslizamiento o inundaciones, ¿verdad? Cuando no logramos hacer eso, vamos a tener que tirarla por cualquier lado. Pero en los casos en donde no tengamos propiedad pública, nosotros lo tenemos que hacer con paso de servidumbre, es decir, vamos a tener que atravesar algunas propiedades privadas y ahí se tiene que hacer paso de servidumbre. Es una gestión que hace el equipo de diseño para ir a investigar quién es el dueño de esa propiedad, pedirle permiso de hacer levantamiento topográfico y decirle de que se accede a que por su propiedad, enterradito, pase una tubería de agua para abastecer a la población. Entonces ahí el dueño toma la decisión de si sí o si no, ¿verdad? Y ahí anda uno en campo viendo todos los terrenos por donde podría pasar la línea, porque a veces no se puede que vaya solo por la calle o la carretera. Eso sería genial, pero no siempre pasa eso. Proteger la tubería en el caso de paso obligado bajo carreteras, ríos, cauces, efectuando obras de protección. Veamos lo de la carretera. Nosotros vamos en una banda de la carretera, pero mi planta está en la otra banda, entonces yo tengo que hacer un cruce, o tal vez tenemos alguna restricción en esa banda y nos toca cruzar y después volvernos a cruzar. Entonces, en esos cruces de carretera nosotros tenemos que proteger nuestra tubería. Se protege, se les ponen ahí unos daditos de concreto para que la carga viva de la carretera no dañe la tubería.
Ahora, si vamos a hacer cruces de ríos, porque vamos en la banda, ¿y qué hacemos? Tenemos que cruzar ese río, dependencia de las características del río, el caudal, la profundidad, el ancho, todo eso, nosotros podemos decidir si cruzamos el río aéreo o si nos vamos subfluvial. Subfluvial es que la tubería va enterrada por debajo del cauce y luego sube, ¿verdad? En ambos casos nosotros tenemos que proteger nuestras tuberías también, porque se da el caso de que la tubería la entierran subfluvial y luego la ven ustedes ahí cuando ya pasa la tormenta, ven la tubería expuesta completamente. En algunos casos la tormenta se la pasa llevando. Así que para cuando ustedes vayan a proponer eh, el paso elevado de la tubería, se tienen que hacer estudios hidrológicos para ver el nivel de crecida. Hay veces que la tubería está más por arriba del puente, porque el puente se hizo años antes y que ahora, pues, con este asunto del cambio climático, etcétera. Entonces, cuando se hace el estudio hidrológico de crecida, eh, el nivel del agua supera el nivel del puente. Entonces, la tubería está por arriba del puente. Se han dado caso. La tubería tiene su propia estructura, no se pega uno al puente porque eso no se puede. No podemos pegar la tubería al puente para cruzar. Tenemos que tener una estructura aparte, que hasta parece un puente, pero no lo es. Es una estructura, es una obra de arte para solamente cruzar de un extremo al otro del río. ¿De acuerdo? Y y bueno, y por debajo también se le tiene que hacer sudadito de concreto a la tubería, etcétera, para que no se lo lleve la corriente. Bien. Y obviamente en esos cruces aéreos no se admiten tuberías plásticas, lamentablemente no se admiten. Bien. Estos son entonces algunos de los criterios de diseño que nosotros vamos a utilizar para el dimensionamiento de nuestra línea de conducción. Ya estamos llegando al final. Solo quisiera que viéramos cuáles son los criterios que vamos a utilizar nosotros para la selección de la tubería con la que vamos a trabajar. Esto ya se hace casi al final. De hecho, esta es la última parte de nuestro diseño. Es la última parte. Número 1. Para selección de tubería necesitamos saber cuál es el diámetro de nuestra tubería. Y ese diámetro, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos con un estudio famoso que se llama estudio de diámetro más económico. Estudio de diámetro más económico. Y es importante, el especialista hidráulico es el que lo hace, este estudio de diámetro. Aquí nos volvemos nosotros especialistas en ingeniería económica para poder hacer este estudio de diámetro más económico. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta el componente hidráulico, que es lo primero. Hacemos propuestas de diámetros para nuestra línea, sobre todo para líneas de impulsión. El diámetro más económico se utiliza para líneas de impulsión, ¿de acuerdo? Entonces, decimos, tengo esta línea de impulsión que tiene 4 kilómetros de longitud. ¿Cuál es el diámetro más económico? El que me va a generar menores costos totales, no costos de instalación, no costos directos, sino costos totales, que va incluido la compra de las tuberías y todos los equipos y también los costos de operación anuales. Entonces, ahí hacemos un burum bum bum, ¿verdad? Yo les voy a mostrar, les voy a compartir una hoja de Excel que no es hecha por mí, es hecha por un ingeniero de España, que él, como muchos otros especialistas, pone a disposición de todos los que queremos aprender de hidráulica y a hacer estos diseños de línea. Él pone a disposición una serie de hojas de Excel que él ha elaborado y yo lo he utilizado y me ha servido muy bien esa hoja de Excel de diámetro más económico. Yo se la voy a compartir también porque lo que uno recibe gratis, gratis lo comparte, ¿verdad? Y me parece muy bien para el estudio de diámetro más económico. Ahí se incluye, proponemos nosotros los diámetros con tal de cumplir con el criterio de velocidad, ¿verdad? Eso es lo primero. Normalmente nos aparecen unos 3 diámetros con los que podemos cumplir los criterios de velocidad. Luego pasamos a verle los costos por metro de tubería. Eso es un dato que nosotros tenemos que investigar, ¿verdad? En función del material inicial que estamos proponiendo, generalmente hierro dúctil, el que nosotros proponemos. Si vosotros tenéis algún catálogo con costos de algún proveedor de líneas de conducción,
Si gustan compartirlo, compártanlo. Costos actualizados de, de tubería, sin los envíos, pues, porque eso es variable, de hierro dúctil para poder elaborar estos estudios de diámetro más económico. Eso es importante que tengan esos costos. Luego de eso, sacando el costo de compra de la tubería, procedemos nosotros a sacar el costo de los equipos de bombeo. Imagínense, se calcula la carga total dinámica del equipo de bombeo, la potencia, y a partir del caudal, carga total dinámica y potencia, el ingeniero que hizo esta memoria de cálculo en Excel te saca una ecuacióncita para sacar los costos, posibles costos, o lo que te puede costar comprar ese equipo de bombeo. Y me parece interesante, yo lo he usado y tampoco me han dicho nada. No me han dicho nada ahí donde me revisan los trabajos, ¿verdad? Entonces, es muy buena la hoja. No se las quiero presentar ahorita para poder terminar esta presentación, pero diámetro más económico, obligado, obligado. Habiendo tenido el diámetro, nosotros procedemos a hacer el análisis de transitorio, que es algo que me salté de esta presentación, porque eso es un tema muy por aparte. No quería meterlo aquí, sino esto se me iba a hacer de 4 horas esta presentación. Es un tema muy por aparte, el análisis de transitorio. Este análisis de transitorio, solamente quiero decirles que se hace para los dos tipos de líneas de conducción, por bombeo y por gravedad. A los dos se les hace el análisis de transitorio. ¿De acuerdo? Claro que este transitorio se desarrolla de diferentes formas, si es por bombeo o por gravedad. De eso no hay duda. También solíamos hacer este análisis de transitorio con hojas de Excel, ¿verdad? Los de la vieja escuela, pero ahora tenemos software para poder hacer estos análisis de transitorio, y es lo que voy a mostrarle ya posterior a esta presentación. Entonces tenemos que, habiendo hecho el análisis de transitorio, nosotros vamos a saber cuáles son las presiones máximas a las que va a estar sometida nuestra línea de conducción, y a partir de esas presiones máximas yo voy a proponer el material. Si mis presiones máximas, ya con todo y transitorio, etcétera, son más o menos de unos 100 metros de columna de agua, ahí yo tengo la libertad de proponer el material que me dé la gana, porque hasta el PVC te aguanta 100 metros de columna de agua durante un transitorio. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros criterios que tienen que ver con la seguridad de mi línea. Acuérdense que es bien vulnerable. Es bien vulnerable. Entonces yo puedo proponer PVC, yo puedo proponer HDPE para mis líneas de conducción. El problema es que esos materiales me pueden soportar las presiones, pero ¿será que me puedan proteger de vandalismo? No sé. La gente mira una tubería y dice, aquí conectémonos. Y le dan de beber agua a los bueyes, qué sé yo, por la finca por donde pase. Y ya pues pierde el carácter de línea de conducción si la gente le hace derivaciones. Ya serían pérdidas que pueden producir mucho daño a nuestro sistema. Imagínense que la gente por conectarse rompen las tuberías. Eso es catastrófico. Entonces, lo recomendable es que nuestras líneas sean siempre de material metálico. Llámenle acero, llámenle hierro dúctil, llámenle hierro fundido. La fibra de vidrio está tomando bastante auge por ser un material bastante liviano, y que todavía las personas no se atreven a romperla, pero ya el PVC y el HDPE no la respetan, no la respetan. ¿Sí? Entonces, ahí está el material. Y luego viene el espesor. El espesor tiene que ver también con las presiones. Con las presiones. Yo les voy a compartir la norma ISO sobre tuberías de hierro dúctil para que ustedes puedan seleccionar a partir del diámetro la clase de tubería. En el caso de los de hierro dúctil es clase, se clasifica por clase, valga la redundancia, y entonces ustedes pueden seleccionar clase de tubería. La cosa es que al final de nuestro diseño de línea de conducción, ustedes tienen que poner toda la especificación técnica de la tubería que se va a instalar. Tubería de hierro dúctil de 200 milímetros, clase C40, pueden poner, o C30, las clases, ¿no? Y así el que va a hacer el presupuesto del proyecto dice, a ver, ¿qué tubería es esta clase 30? Ah, ok, entonces vale tanto. La clase 40 vale tanto. A mayor clase, ¿verdad? Mayor espesor va a tener esa tubería. ¿De acuerdo?
Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estas fueron las generalidades del diseño de líneas de conducción con seguridad. Hay muchas otras cosas que quisiera decirles, pero no habrían presentaciones en la Tierra que pudieran cubrir todo lo que conlleva el diseño de líneas de conducción. Estas fueron solo unas pinceladas de las generalidades. Muchísimas gracias por su presentación. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlas en los comentarios o contactarme por las redes sociales. Saludos.